Muy buenas, curiosos. Bienvenidos una semana más al podcast. La semana pasada hablamos sobre la infancia hasta los primeros crímenes de Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia o El Monstruo de Génova. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que pauses y vayas a escucharla antes de empezar. Así podrás saberlo todo. Esta semana veremos cómo la policía colombiana trabajó sin descanso hasta dar con el responsable de todas las fosas llenas de cuerpos y esqueletos de niños repartidas por todo el país, cómo fue condenado y el final de la vida de Luis Alfredo Garavito, que fue hace muy poquito y ha dejado mucha controversia. Así que sin más, acompáñame a este final. El baúl de mis gatos, siéntate a escuchar y disfruta. La semana pasada dejamos al detective Aldemar Durán, que investigaba los asesinatos de 3 chicos en Génova entre 1997 y 1998. Estaba tras la pista que había conseguido después de que otra investigación en nacederos de una fosa encontrada con 14 esqueletos revelara el mismo perfil que había trazado sobre el asesino. Garavito llevaba una bolsa negra con las armas que usaba para sus crímenes y cuando le empezó a entorpecer y pesar demasiado, decidió dejarla en Bogotá en casa de su hermana. Se trasladó a Risaralda, donde asesinó a Jorge Andrés Brown, un niño de 10 años que vendía dulces en la estación de autobús. Ya en 1996 había registrado más de 100 víctimas en su diario. El 1 de octubre de 1997, Garavito secuestró a 2 niños en la estación de autobuses de Pereira y pocos días después los cuerpos fueron descubiertos. Luego después de ese hecho, un chico denunció un intento de abuso a la policía y dio una descripción detallada de su atacante, pero la policía al buscarlo detuvo un hombre que encajaba en la descripción, pero no era Garavito. Era cojo, encajaba con la edad descrita y vendía miel en los mismos frascos que encontraron en la escena del crimen, pero no era nuestro criminal. A pesar de creer que tenían al culpable de los asesinatos entre rejas, esto no detuvo a Garavito y poco tiempo después se encontraron 4 chicos más en Bogotá, así que se dieron cuenta de que su asesino seguía suelto. A finales de 1997, unos niños que estaban jugando en el campo en la ciudad de Pereira descubrieron una fosa con 36 niños. Esto obligó a la policía de la localidad a crear un grupo de trabajo para ese caso y en enero de 1998 contactaron con otras delegaciones para preguntar si habían crímenes similares. Esta pregunta les dio informes de la desaparición masiva de niños de otros 10 distritos, algo que les dejó sin aliento. Como no podían identificar a los jóvenes por los registros dentales, decidieron utilizar la reconstrucción facial para poder tener algún boceto de cómo eran y encontrar algún familiar o alguien que tuviera pistas. Para esto contrataron a Mario León Artunduaga, que es uno de los más destacados en ese campo en Sudamérica. Fueron tras la pista de si se trataba de alguna secta o traficantes de drogas. Ya hemos visto que mutilaba a sus víctimas usando técnicas que utilizaban tanto estas sectas como los cárteles para camuflarse y pasar desapercibido. Así que un solo hombre hubiera asesinado a casi 200 niños era impensable. A finales de 1998, el fiscal Fernando Aya de Villavicencio comenzó a visitar las fosas comunes. Pusieron en los cafetales y plantaciones de azúcar vigilantes para patrullar y cerca de las escenas del crimen también habían otros trabajadores. El 6 de febrero de 1999 encontraron otra fosa en Palmira que estaba cerca de Nacederos, donde se encontró la fosa con 14 esqueletos. El detective Carlos Herrera estaba a cargo de la investigación en Palmira y encontró pistas cruciales. Garavito por fin había bajado la guardia y dejó 13 pistas.
encontraron pesos de toda Colombia, un par de gafas quemadas, ropa interior e incluso un par de zapatos. Cuando Herrera analizó esos zapatos, se determinó que el asesino medía aproximadamente 1,80 m y que el tacón del zapato derecho estaba más desgastado que el izquierdo y que éste no mostraba casi signos de desgaste. Esto le sirvió para analizar la zancada de Garavito y se dio cuenta de que tenía mala pisada y el zapato derecho muy desgastado en comparación del izquierdo porque sufría una cojera. Después de analizar las gafas, el detective Herrera consiguió otra pista clave. El asesino sufría de una condición ocular extraña que solo afecta a hombres de mediana edad entre los 40 y 60 años. Además de un rasgo característico, las patillas de las gafas estaban dobladas de tal manera que sugerían que una de las orejas estaba más alta que la otra. También encontraron que los objetos encontrados estaban parcialmente quemados, lo que sugirió que Garavito debía tener quemaduras en sus brazos y en la pierna izquierda, haciendo un perfil más palpable de cómo debía ser el asesino. Un hombre de mediana edad que medía 1,80 m, llevaba gafas, tenía una condición ocular extraña, cojeaba y posiblemente tenía quemaduras. Además, en Palmira encontraron botellas de la bebida favorita de Garavito. Pero, ¿cómo podía ayudarles toda esta información? Era sin duda el avance más grande que habían tenido en todo este tiempo, pero tampoco les daba por dónde empezar. Había miles de hombres en Colombia que podían encajar con esos rasgos. Pasaron los datos por la base de datos de pedófilos conocidos en los últimos 10 años y el primer resultado fue abrumador: 5.000 coincidencias. Pero como todas las víctimas de Garavito eran masculinas, volvieron a filtrar eliminando a los que atacaban a chicas y ahora tenían 1.500 sospechosos, y gracias a la rara condición ocular de Garavito volvieron a filtrar y ahora tenían a 95 hombres. Aún así, si querían resultados rápidos, tenían que estrechar aún más el cerco y descartaron a todos los que no tenían una altura similar al 1,80 m y se quedaron con 25 sospechosos, algo que facilitó aún más la tarea. A principios de 1999, el detective Durán volvió a Bogotá para mirar archivos viejos de todo el país. Y mientras estaba en la capital, se enteró del asesinato de Renault Delgado en Tunja en el año 1996. Observó que habían detenido a un sospechoso, pero que lo dejaron ir por falta de pruebas. Pero había un dato muy importante. El sospechoso dijo que se llamaba Luis Garavito y en la lista de 25 sospechosos constaba ese nombre. En la detención, Garavito también dijo que era de Génova y que en ese momento vivía en Trujillo. El detective Durán había encontrado oro sin darse cuenta. Sin posibilidad de encontrar a Garavito, decidió ir a Trujillo y entrevistar a su hermana Esther. Ella le dijo a Durán que no tenía ni idea de dónde estaba su hermano, que siempre estaba viajando de un lugar a otro por todo el país, pero que tenía algunas cosas suyas, y le entregó una bolsa de tela negra que le había dado para que guardara. Dentro de esta bolsa habían pruebas cruciales e impactantes para el caso: un cuaderno con fotografías de niños, billetes de autobús a varios pueblos donde viajaba Garavito para cometer sus asesinatos y un recibo de transferencia a una de las antiguas novias de Garavito en Pereira que se llamaba Humbar Toro. Durán fue directo a la casa de ella y le hizo una entrevista. Le entregó una bolsa que le había dejado igual que la de Esther. Dentro había más billetes de autobús y recortes de periódicos sobre los asesinatos, fibras sintéticas, lubricantes y cuchillas de afeitar que coincidían con algunos de los objetos que encontraron en la escena del crimen. El 22 de abril de 1999, Garavito estaba en Villavicencio y fue al Parque Los Centauros, donde vio a Iván Sabogal, de 12 años, que estaba vendiendo billetes de lotería. Para ayudar a su familia
y Garavito decidió persuadirlo para llevárselo a un lugar aislado. Los padres de Iván, al poco tiempo de desaparecer, fueron a poner una denuncia inmediatamente. Era algo muy extraño que el niño no dejara rastro y no hubiera avisado a nadie. Todo el mundo conocía ya la historia de las fosas y estaban preocupados de que su hijo hubiera sido secuestrado por el asesino, cosa que era cierta. La policía se tomó muy en serio la denuncia y empezaron a investigar inmediatamente. Mientras hacían el informe, Garavito intentó atacar a Iván, que se defendió con todas sus fuerzas. Pero, gracias a Dios, un vagabundo pasó por el lugar y lo vio intentando violar al niño. Por suerte, fue a ayudar a Iván inmediatamente y ambos escaparon. Llegaron a una tienda y le contó al dependiente lo que había sucedido y este llamó inmediatamente a la policía. Tardaron muy poco en llegar con los padres de Iván a la tienda y tomaron nota de todas las indicaciones y la descripción del atacante, pero para cuando lo buscaron, Garavito había desaparecido una vez más. Cuando iban de regreso a comisaría, vieron a un hombre que cojeaba por la carretera e Iván gritó: Él es el que me ha atacado. En ese momento, por fin, arrestaron a Garavito. Este se mostró totalmente tranquilo, como si la cosa no fuera con él, y cuando le preguntaron por su nombre, dijo que se llamaba Bonifacio Morera Lizcano. Cuando el fiscal de Villavicencio se enteró de lo ocurrido, fue directo a la prisión para ver con sus propios ojos al individuo y investigar más a fondo. Lo había estado buscando desde 1998 y sospechaba que el nombre de Bonifacio Morera Lizcano era falso. Le pidieron que firmara con su nombre en varios papeles y ninguna firma coincidía, lo que terminó por desenmascararlo, aparte de que claramente coincidía con la descripción que tenían del sospechoso. En julio de 1999, toda la policía de Colombia se reunió para unir las pistas y comparar las pruebas que tenían contra Garavito, y el fiscal le proporcionó al detective Durán una fotografía de Bonifacio Morera y este le confirmó que se trataba de Luis Alfredo Garavito, así que también se desenmascaró que el nombre era falso. Este hecho lo mantuvieron en secreto para que Garavito pensara que seguía sin tener ninguna prueba de sus delitos, y el 28 de octubre de 1999 fue a la corte ante un juez pensando que solo se le juzgaba por los cargos de intento de violación de Iván Sabogal, pero pasó algo que le dejó con la sangre helada. Cuando el juez le ordenó que se pusiera de pie, lo hizo llamándolo Luis Alfredo Garavito de Cubillos. Coincidiremos de que en ese momento pues se le heló la sangre del cuerpo y que nunca había sospechado que sabían su verdadero nombre, y más aún cuando se le comunicó que era juzgado por el intento de violación y el asesinato de 118 niños. En el otoño de 1999, la policía presionó a Humbar Toro, la expareja y amiga de Garavito, para que los ayudara a que confesase sus crímenes, y ella aceptó. Así que en una de sus visitas a prisión llevaba puesto un micrófono y le preguntó a Garavito si había más bolsas como la que le había dado a ella para que guardara. A lo que él le respondió que sí, le había entregado a la esposa de otro prisionero una bolsa. Cuando dieron con esta, descubrieron que dentro había fotografías de niños asesinados y un papel con marcas donde llevaba la cuenta de sus víctimas. Decidieron también comprobar si Garavito tenía la misma graduación que las gafas que se habían encontrado en la escena del crimen. Como era una condición rara, tampoco podían decírselo directamente porque fingiría como si no sucediera nada o lo empeoraría. Así que decidieron que harían un examen ocular a todos los reclusos de la prisión para que no sospechara, algo rutinario. Y evidentemente su graduación era idéntica. Usaron ADN encontrado en su celda para poder compararlo con cabellos que habían recopilado en las escenas
de los crímenes y de las víctimas, y también coincidió, y para asegurarse su condena y que no tuviera escapatoria decidieron interrogarlo también. Si tenían una confesión, obviamente iba a ser condenado sí o sí. Los investigadores estaban convencidos de que, viendo todo lo que habían reunido contra él, confesaría al instante, pero después de 8 horas seguía manteniendo que era inocente y que estaban equivocados. Desesperados, decidieron llamar al detective Durán, que había seguido la pista desde el inicio a la bestia, e incluso los otros detectives lo apodaron La Sombra. Empezó detallándole a Garavito con gran detalle todo lo que le había hecho a sus víctimas, cómo los convencía, sustraía a lugares apartados y luego los torturaba y violaba sin piedad, y durante 18 horas le hizo revivir todos sus crímenes. Finalmente, Garavito tuvo una crisis nerviosa y empezó a llorar y a rogar a Durán que parara, que confesaría todo, y cuando se calmó, lo hizo. Obviamente intentó exculparse, dijo que lo había poseído un demonio, pero nadie se creyó esa vil mentira. Aparte del diagnóstico de desorden de personalidad antisocial, era obvio que mentía. Confesó todos sus crímenes y también dibujó mapas para que la policía pudiera encontrar los cuerpos. Ya en mayo de 2011, finalmente se le sentenció a 1.853 años, pero debido a algunos vacíos en la ley colombiana, como que no había cadena perpetua o algo similar, la sentencia máxima fue de 40 años, que era lo que dictaba la ley de la época. Primero fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, que es considerada una de las prisiones de Colombia más peligrosas. Garavito estaba aterrorizado porque sabía lo que les pasaba a los pedófilos como él en prisión, así que fue aislado en una celda y solo aceptaba comida de gente que él seleccionara. Desde su encarcelamiento ha sido un prisionero modelo, pero únicamente para acumular puntos y que le bajen su sentencia para poder salir antes, y redujo su condena a 20 años desde que se declaró culpable en la Corte Superior de Bogotá. El 10 de marzo de 2020 fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar por un cuadro de leucemia no especificado, y también padecía cáncer en el ojo derecho y también ha padecido varias enfermedades más. Este 12 de octubre de 2023, a sus 66 años y ya habiendo pagado cerca de los 20 años de su condena, falleció en la Clínica Santo Tomás de Valledupar debido a su enfermedad. Después de casi 2 semanas, se ha sabido que el cuerpo de Garavito no ha sido entregado a su familia, que planeaba incinerarlo el 18 de octubre. El cuerpo ha sido guardado en el Instituto de Medicina Legal de Valledupar. Indicaron que el cuerpo debía ser reclamado correctamente porque allí no se garantizaría una temperatura fría constante debido a las condiciones de esta ciudad, un inconveniente que es habitual en la parte norte de Colombia. También se ha sabido que los familiares empezaron a hacer los trámites para poder recibir los restos de Garavito, pero que la Fiscalía del Departamento de Cesar debe hacer una verificación con el registro civil. El abogado de la familia declaró lo siguiente al diario El Tiempo. El sobrino de Garavito llegó a Valledupar el lunes feriado. Aportó el registro de civil de Luis Alfredo, al igual que el de su hermana Esther Garavito Cubillos, cédulas correspondientes, y el documento no estaba muy claro, pero se podía evidenciar que era el registro civil de Garavito. Mientras el cuerpo se sigue descomponiendo en las neveras de medicina legal de Valledupar, se han negado las solicitudes de traslado, de enterrarlo para después exhumarlo y así poder entregarlo, o darlo a la familia con los documentos presentados. Se filtraron en un portal de Valledupar llamado El Pregonar fotografías del cuerpo de Garavito, donde han saltado las alertas por una masa abultada en la parte del abdomen. Incluso una persona cercana a la familia dijo que en la cárcel no han entregado ninguna de las pertenencias de Luis Alfredo.
También se ha especulado con que se quiere comercializar con el cuerpo para hacer investigaciones con su cerebro, algo que no es permitido sin la previa autorización por parte de la familia. Y por el momento se sigue especulando con noticias morbosas y casi 20 días después del fallecimiento, todo sigue en el aire. Bueno, curiosos, y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado un domingo más. Podéis ver las imágenes del caso y otras cositas interesantes en nuestras redes sociales. Nos encontráis en Instagram y TikTok como El Baúl de Mis Gatos Podcast, y el episodio completo lo tenéis disponible en YouTube con su vídeo y en Spotify. Os invito a seguirnos, darnos amor y dejarnos vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene en un caso más.